El día de hoy tenemos una cátedra Ya que está en la casa. en días previos fue pues, revisada por el Servicio de Cuidado Crítico Pediátrico del Hospital San José Centro, desde lo clínico, y hoy lo vamos a revisar pues, con un enfoque un poco más quirúrgico y se trata pues, de la pancreatitis severa en niños. La residente a cargo de esta revisión es la doctora Natalie Camargo, es residente de segundo año mayor de cirugía pediátrica del programa de cirugía pediátrica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Pues es un caso bastante interesante porque pues, es una causa no tan frecuente, pero bastante comprometedora de la salud de los pacientes pediátricos en algunas ocasiones. Pues sin más, comencemos, Natalie, la revisión del día de hoy. Sí, señor. Buenas noches a todos. Bueno, entonces el tema que vamos a discutir hoy es pancreatitis aguda severa en niños. Entonces, en cuanto a nuestro índice, primero va a consistir en la presentación del caso clínico. Segundo, en cuanto a la fisiología, recordar un poco sobre la función pancreática exocrina, la descripción en cuanto a la fisiopatología. En cuanto a la patología, vamos a ver la definición, presentación clínica, clasificaciones, complicaciones locales, papel de las imágenes diagnósticas y por último vamos a ver el manejo de la pancreatitis aguda severa en niños, entonces, que consiste en fluidoterapia, la analgesia, nutrición, indicaciones de manejo antibiótico, las indicaciones quirúrgicas y el manejo de la necrosis pancreática. Entonces, bueno, vamos a iniciar con nuestro caso clínico. Es un paciente de 15 años con cuadro clínico de 12 horas de evolución, consistente en dolor localizado en epigastrio y radio en región lumbral, asociado a 7 episodios eméticos, no diarrea ni fiebre y ningún otro síntoma asociado. Como antecedentes importantes, hace un año una hospitalización por dolor abdominal. En cuanto al examen físico de ingreso, entonces ingresa un paciente taquicárdico, saturando normal, sin fiebre, con un peso de 81 kilogramos, una talla de 170 para un índice de masa corporal de 28. No estaba ictérico, no presentaba dificultad respiratoria, y al examen físico del abdomen, dolor a la palpación en epigastrio sin signos de irritación peritoneal. Para clínicos de ingreso, una milasa de 2138, una lipasa de 3376. Vemos acá entonces los paraclínicos de ingreso, vemos que tiene una leucocitosis marcada con una neutrofilia, una hemoglobina de 20 con un hematocrito de 57, hemoconcentrado, una función renal disminuida, con una tasa de filtración glomerular de 32, calculado por MDRD, una PCR elevada, unos gases venosos en donde vemos una acidemia metabólica compensada con un anion gap elevado, un lactato de 3.7 y vemos que a las 48 horas se le vuelve a solicitar unos paraclínicos de control, en donde vemos una disminución de la leucocitosis, disminución en la hemoconcentración, mejoría de la función renal, con una función de 138, una PCR disminuida, gases arteriales, entonces no tenía trastorno en la oxigenación, no hipoxemia, vemos un lactato con mejoría en su aclaramiento de 1.5, y al paciente por persistencia pues, del dolor abdominal, a las 72 horas se le tomó este TAC abdominal contrastado, en donde pues el reporte de radiología hizo una pancreatitis Baltasar C necrosis mayor del 50%, con un índice de severidad de 8, tenía adicionalmente derrames pleurales bilaterales con atelectasia pasiva. Entonces, lo que vemos ahí pues es una fase arterial en donde no hay un realce de la cabeza del proceso enchinado del páncreas. Bueno, entonces, pues, primero se le dio manejo a nuestro paciente, manejo médico, y al octavo día de hospitalización el paciente presenta deterioro clínico con picos febriles de 38 grados, oliguria, choque frío refractario a fluidoterapia, se inició soporte con adrenalina y por sospecha de choque séptico debido a probable necrosis pancreática infectada, se tomaron hemocultivos y se inició manejo con meropenem. El reporte de hemocultivos fue una Klebsiella oxytoca B positiva, y se le dio manejo por 14 días intravenoso y el paciente pues resolvió. Entonces acá vienen nuestras primeras 3 preguntas frente al caso clínico, que las preguntas las vamos a ir desarrollando entonces durante la charla. Ahí.
Entonces, la primera pregunta es, de acuerdo al caso clínico, ¿qué tipo y severidad de pancreatitis aguda tiene el paciente? Entonces, si tiene una pancreatitis edematosa intersticial moderadamente severa, si tiene una pancreatitis necrosante severa, si tiene una pancreatitis edematosa intersticial leve, una pancreatitis necrosante moderadamente severa o una pancreatitis necrosante leve. La segunda pregunta que, como vimos en el TAC, su reporte presentaba una necrosis pancreática mayor del 50% de un índice de severidad de la tomografía de 8, si usted considera si se hubiera iniciado antibiótico profiláctico en este paciente. Y por último tenemos la pregunta, entonces, si el paciente no hubiera mejorado con el manejo antibiótico que le dimos por la pancreatitis necrótica infectada, ¿cuál hubiera sido su conducta a seguir? Si un drenaje por ultrasonido endoscópico, necrosectomía endoscópica directa, un drenaje percutáneo por radiología intervencionista, un desbridamiento pancreático retroperitoneal asistido por video o una laparotomía. Entonces vamos a dar un minuto para que contesten las 3 preguntas. Bueno, entonces aquí vemos la primera respuesta con un 52%. La mayoría responde que tiene una pancreatitis necrosante moderadamente severa. En cuanto si se iniciaba manejo antibiótico con ese porcentaje de necrosis, vemos que la mayoría contestó sí, un 57%. Y si no hubiera mejorado el paciente con manejo antibiótico por la necrosis infectada, la mayoría seleccionó que debería ser un drenaje percutáneo por radiología intervencionista. Entonces, bueno, vamos entonces a recordar en cuanto a la fisiología pancreática exocrina, vemos que esta función exocrina y la secreción pancreática se divide pues en 3 fases, en las 3 fases digestivas. La primera, que es la cefálica, que comprende la excreción pancreática del 10 al 20%. La fase gástrica comprende del 15 al 20% y la fase intestinal comprende del 60 al 70% de la excreción total. Vemos que va a haber una estimulación vagal y la entrada de péptidos o ácido gástrico o ácidos, de grasas en el duodeno van a provocar la liberación de colecistoquinina y la acetilcolina. Estos van a estimular entonces a la célula acinar, en donde ella en su membrana apical va a excretar por exocitosis todos estos simógenos que van a contener enzimas pancreáticas. Unas de estas enzimas se van a secretar de forma activa, como es la amilasa, la lipasa, la RNasa y la DNasa, y otras se secretan de forma inactiva, como el tripsinógeno. Estos viajan por el conducto pancreático hasta el duodeno, en donde en el reborde de cepillo vemos que está la enteroquinasa, que va a convertir este tripsinógeno en tripsina, y esta a su vez va a activar las demás enzimas pancreáticas. Importante recordar que esta excreción pancreática es rica en bicarbonato, y este bicarbonato se puede secretar por medio de la estimulación de la secretina en el receptor de la enilato ciclasa, que va a generar un segundo mensajero, como es el AMP cíclico, que va a estimular el transportador de membrana CFTR, importante para que este cloro salga a nivel luminal, y este cloro, como vemos acá, se va a intercambiar con el bicarbonato, que este bicarbonato se va a producir por la entrada del CO2 a nivel celular. Esta, por medio de la anhidrasa carbónica, que va a catalizar por la reacción, va a generar el bicarbonato y los hidrogeniones. Este intercambio entre el bicarbonato y cloro es muy importante porque me va a generar un gradiente iónico y osmótico para que pueda salir sodio de agua de la célula hacia la parte luminal y que esta secreción no sea tan espesa. Entonces, pues, los pacientes que tienen principalmente mutación en este transportador de membrana CFTR pueden tener predisposición a realizar pancreatitis, como es en los niños de fibrosis quística.
Entonces vemos aquí que hay una regulación de este tripsinógeno. Uno de estos es el GMPR SS1, que si hay una mutación en esto, pues el tripsinógeno o la tripsina van a perder su papel de autólisis si se activan prematuramente. Vemos también otro gen importante que es el STINK, porque este va a ser un gen importante en cuanto a la expresión del inhibidor de la tripsina secretora pancreática. Si hay falla, pues este no puede desactivar este tripsinógeno. Otros importantes como la alfa-macroglobulina y la alfa-1 antitripsina que se encuentran a nivel sérico, que si pues el tripsinógeno está a nivel sanguíneo aumentado, lo que ellas van a hacer es inactivarlo. Y otro importante es el gen CTRC, que es también importante para la expresión del quimiotripsinógeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la pancreatitis? Lo que vamos a tener primero es una lesión, interrupción del astino pancreático y principalmente de los conductos, en donde va a haber un bloqueo de la excreción de los simógenos, va a haber una fusión entre los gránulos de los simógenos y las enzimas lisosomales, en donde se va a encontrar la catepsina. Ve que esto se denomina como la hipótesis de colocalización. Entonces, esta catepsina B va a activar este tripsinógeno a tripsina, y el inhibidor de la tripsina secretora pancreática va a actuar 1 de cada 10 tripsinas pues activadas prematuramente, y este no va a ser efectivo cuando el 10% del tripsinógeno se va a encontrar activo. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que estas proteasas activadas se van a fugar hacia el intersticio por permeabilidad ductal, generando autodigestión pancreática y liberación de radicales libres por daño pancreático. E inactivación también de los inhibidores de estas proteasas. Se va a generar entonces aumento del factor de necrosis tumoral alfa, de la interleuquina 1 beta y de el MCP1. Entonces, lo que ellos van a generar es una mayor estimulación por las vías de segundos mensajeros, como es P38, MAMK y factor de necrosis kappa beta, que lo que van a hacer estos mensajeros es ir al núcleo para generar pues la expresión de genes para reclutar citoquinas y reclutamiento de células inflamatorias. Recordar también que es importante que durante este proceso se va a aumentar también la secreción de proteínas de adhesión celular. Estos radicales libres que se van a producir por el daño pancreático van a generar o van a estimular también la vía del ácido araquidónico, en donde por medio de la ciclooxigenasa vamos a pues tener tromboxano, generando vasoconstricción y disminución de la oxigenación tisular. Y recordemos que por medio de la lipoxigenasa va a haber producción o aumento de los leucotrienos. Entonces vemos acá que el paciente va a tener una respuesta proinflamatoria que me va a ocasionar CIRS en este paciente y reclutamiento de las células inflamatorias. Y por otro lado, este paciente también puede tener una respuesta antiinflamatoria, me va a generar un CARS, que si esta respuesta antiinflamatoria no se corrige, por eso los pacientes en la segunda fase o fases tardías son propensos principalmente a la infección de las necrosis, abscesos y sepsis. Entonces, como vemos acá, vamos a tener la activación de las enzimas pancreáticas, el deterioro a nivel microcirculatorio. Principalmente esto se da porque la endotelina 1 hace que se aumente la presión hidrostática en el espacio intersticial, lo que va a ocasionar un desplazamiento del volumen intravascular al espacio intersticial, generándose un tercer espacio, que es lo que conocemos. Y la otra va a ser una liberación de mediadores inflamatorios que me va a generar CIR entonces en este paciente. Entonces vamos a tener un estado de hipovolemia en donde el organismo va a aumentar su perfusión principalmente a nivel cerebral y pues cardiovascular, disminuyendo el aporte entonces a nivel renal. Vamos a tener entonces una injuria prerrenal y también disminuye la perfusión a nivel gastrointestinal, ocasionando pues isquemia y isquemia en la mucosa y traslocación bacteriana. También algo muy importante, recordar el papel de la fosfolipasa 2, que va a ocasionar daño celular por medio de la conversión de la lecitina de la membrana celular a isolecitina, que sabemos que pues este fosfolípido es muy importante para el surfactante que me puede generar SDRA en el paciente. Entonces, al final vamos a tener que esta célula acinar puede tener dos caminos. Uno que es la apoptosis, que es una muerte celular programada en donde no va a haber daño de la membrana y no van a salir estas enzimas pancreáticas, pero puede también tener otra vía que es por medio de la catepsina B, que va a irse pues hacia la vía de la necrosis,
donde pues esta membrana celular se va a dañar y se van a liberar todas estas enzimas pancreáticas. Entonces vemos que en cuanto ya entrando a definición, entonces la definición de pancreatitis según los criterios INSPIRE es que se requiere 2 de estos 3 criterios, que es dolor abdominal sugestivo compatible con pancreatitis, una actividad de la amilasa y la lipasa mayor a 3 veces de lo normal y hallazgos o imágenes características compatibles con la pancreatitis. Entonces, en cuanto a fisiopatología, tenemos una incidencia de 3 a 13, 100.000 casos al año, una tasa de mortalidad del 5 al 11%, una presentación de pancreatitis aguda severa del 15 al 20%, incidencia de colecciones pancreáticas del 23 al 40%, y en Estados Unidos se gastan aproximadamente $52 millones al año en cuanto a esta patología. Entonces aquí vemos en la etiología, en cuanto a la imagen que se encuentra a la derecha, esto es etiología a nivel pues pediátrico, en donde vemos que la mayoría de estos pues de la etiología va a ser obstructiva, seguida medicamentosa, seguida por idiopática. Y si la dividimos por edades, vemos acá que la mayoría de los pacientes que van a estar de 0 a 2 años, la principal etiología va a ser metabólica, seguido de biliar y seguido también algo muy importante que se descarta son errores innatos del metabolismo. De los 3 a los 10 años vemos que la principal etiología va a ser idiopática, seguida de medicamentosa y pues continúa biliar, y los pacientes adolescentes vemos que la principal causa va a ser biliar, le continúa medicamentosa y por último pues idiopática. Entonces, en cuanto a la clínica, vemos acá esta tabla que la mayoría de los pacientes van a presentar es un dolor abdominal. En los pacientes más pequeños realmente el diagnóstico es difícil y debemos tener un alto índice de sospecha, porque pues ellos no van a saber localizar el dolor abdominal y va a ser un dolor abdominal difuso. Los pacientes más grandes pues nos pueden dar pistas cuando tienen principalmente dolor a nivel de abdomen superior. Entonces, en cuanto a los paraclínicos, recordar que los paraclínicos que debemos de solicitar el ingreso de la amilasa y la lipasa, recordar que en una presentación clínica temprana, la indicada es la amilasa, que esta se va a normalizar de 3 a 5 días, pero cuando tenemos una presentación clínica tardía, vamos a utilizar, va a solicitar la lipasa porque esta va a permanecer elevada hasta 14 días y pues es más sensible y específica. Algo importante es que los paraclínicos no se correlacionan con la severidad del paciente, de la severidad de la pancreatitis. Entonces, pues vamos a ver en cuanto a la clasificación, que los tipos de pancreatitis agudas son 2 que vamos a tener. La primera es una pancreatitis edematosa intersticial, que esto se presenta en la mayoría de los pacientes y se caracteriza por agrandamiento difuso del páncreas debido a edema inflamatorio. En la tomografía podemos ver parénquima pancreático que va a tener un realce homogéneo y la grasa peripancreática tiene cambios inflamatorios. Los síntomas clínicos de esta pancreatitis edematosa intersticial suelen resolverse durante la primera semana. Y la otro tipo de presentación de pancreatitis aguda es una pancreatitis necrosante que se presenta del 5 al 10% de los pacientes. Vamos a ver que se produce por una alteración en la perfusión y los signos de necrosis van a evolucionar durante los días, lo que explica pues la importancia de que no debemos solicitar una tomografía temprana debido a que podemos subestimar la extensión final de la necrosis pancreática. Entonces, lo que podemos ver en una tomografía en los primeros días es una atenuación variable y después de la primera semana podemos observar que el parénquima pancreático no va a realzar. La evolución normal de esta necrosis pancreática es que esta puede permanecer sólida o licuarse, permanecer estéril o infectarse, o persistir o desaparecer con el tiempo. Entonces, en cuanto a la clasificación, en el 2017 se publica el consenso de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, pues sobre la clasificación en niños. Como vemos acá, es similar a la de los adultos, en donde vamos a tener una pancreatitis leve si no tenemos ninguna falla orgánica, no tiene complicaciones sistémicas o locales. Vamos a tener una pancreatitis moderadamente severa si tiene desarrollo de alguna disfunción orgánica, pero esta debe ser transitoria, menor a 48 horas, o si tenemos alguna complicación local o sistémica.
y severa ya cuando tenemos entonces el desarrollo de disfunción orgánica única o múltiple que va a persistir mayor a 48 horas. Entonces, realmente la diferencia con los adultos es principalmente en cuanto a la definición de falla orgánica, porque pues sabemos que en los niños no va a ser igual el límite de la presión arterial sistémica o de la creatinina, que esto va a variar por edad, y lo que ellos utilizan, entonces, pues son estos criterios que vemos acá, que son los criterios publicados de un comité de sepsis que se realizó en niños aproximadamente pues en el 2005. Entonces, en cuanto a complicaciones, vamos a tener complicaciones locales, una colección peripancreática, colección necrótica aguda, pseudoquiste pancreático y una necrosis amurallada. Otras complicaciones, realmente en niños es muy raro que tenga una trombosis de la vena porta o esplénica, una necrosis colónica, hemorragia retroperitoneal y trastornos del vaciamiento gástrico. Y complicaciones sistémicas se denominan o se definen como síntomas de exacerbación de una enfermedad crónica o subyacente que tenga el paciente. Entonces vamos a ver cada una de estas complicaciones locales. Entonces la colección aguda de líquido peripancreático, esta ocurre en el contexto de una pancreatitis edematosa intersticial. Esta es una colección homogénea con densidad fluida, confinado por planos faciales peripancreáticos normales, no va a tener una pared definible y se va a encontrar adyacente al páncreas sin extensión intrapancreática. En cuanto al pseudoquiste, este está bien delimitado, como vemos ahí va a ser redondo u ovalado, va a tener una densidad fluida, homogénea, solo componente sólido, se presenta principalmente más de 4 semanas y ocurre en el contexto de una pancreatitis edematosa intersticial. En cuanto a la colección necrótica aguda, entonces vamos a ver que esta puede afectar el tejido pancreático o peripancreático. Esto ocurre en el contexto de una pancreatitis necrosante aguda, tiene una densidad heterogénea y sólida y esta no tiene una pared definible. En cambio, la necrosis pancreática amurallada, esta va a ser una colección heterogénea con densidad tanto líquida y sólida, con diferentes grados de loculaciones y una pared definible que la va a encapsular. Va a estar ubicada ya sea intra o extrapancreáticamente y se va a presentar mayor a 4 semanas. Entonces, como vemos este flujograma, vamos a tener una pancreatitis aguda, que la mayoría de los pacientes van a tener una pancreatitis intersticial. Si este paciente presenta una pancreatitis moderadamente severa, tiene una mortalidad menor al 2%, y vemos que la principal complicación después de las 4 semanas va a ser un pseudoquiste. Por otro lado, tenemos la pancreatitis necrosante, que se produce el 15 al 20% de los pacientes, que si el paciente presenta una falla orgánica transitoria, tiene una mortalidad menos del 5%, pero si esta falla pues persiste o es severa, vemos que la mortalidad se aumenta del 15 al 20%. La mayoría de estas necrosis permanecen estériles con un 70% y una mortalidad del 10%, pero aquellas pancreatitis necrosantes que se infectan tienen una mortalidad del 30%. Entonces vemos acá este algoritmo que se publica en el artículo. Entonces pues queremos tener 2 de los 3 criterios que mencioné anteriormente, determinar si el paciente tiene alguna disfunción orgánica. Si es así, debemos de mirar si es transitoria o no. Si esto es transitoria, tenemos una pancreatitis moderadamente severa. Si no es transitoria, pues tenemos una pancreatitis severa. Si no tiene una disfunción orgánica y no se asocia con ninguna complicación local o sistémica, entonces tenemos una pancreatitis leve, y si se asocia, tenemos una pancreatitis moderadamente severa. Entonces, en cuanto al papel de las imágenes diagnósticas, no se requieren imágenes en la fase temprana ni para pues diagnosticar pancreatitis, solo se requieren para documentar necrosis pancreática, complicaciones o etiologías principalmente anatómicas. En los pacientes que presentan pancreatitis aguda severa, debe ser evaluados por una tomografía, pero esta debe solicitarse al menos 96 horas después del inicio de los síntomas. Y ecografía abdominal, pues si se sospecha que es principalmente por una etiología obstructiva a nivel biliar. Entonces, en cuanto al índice de severidad, Baltasar
Entonces, pues realmente no nos va a servir para el manejo del paciente. Realmente, como vemos acá, tiene una descripción morfológica que se divide en unos grados y cada de estos grados me va a dar unos puntos y una también clasificación de la necrosis de acuerdo a la extensión, que también me va a dar una puntuación. Y estas puntuaciones se suman para saber pues si es un índice bajo, medio o severo y determinar así la mortalidad y complicaciones del paciente. Entonces, como vimos en nuestro paciente, fue un grado C, en donde había alteración de la glándula con inflamación peripancreática y una necrosis mayor al 50%, que eso nos da en total 8 puntos para una mortalidad de 17% y una complicación del 92%. En la literatura se ha documentado que esta puntuación en pacientes pediátricos tiene una sensibilidad del 89% y una especificidad del 76%. Entonces, de acuerdo al contexto de que la tomografía es útil para el diagnóstico de complicaciones locales en niños con pancreatitis, pero su papel como herramienta pronóstica sigue siendo controvertida, traje este artículo publicado en el 2018 en la revista Pediatric Radiology. Fue un artículo, un estudio que se realizó acá en la Universidad Nacional de Colombia, en donde el objetivo de ellos fue establecer la correlación entre el índice de severidad de la tomografía y la clasificación de Atlanta con respecto a los resultados desfavorables, como ellos determinaron desfavorables como pancreatitis aguda severa y la necesidad de que el paciente requiera UCI. Entonces, en cuanto a metodología, realizar un estudio de corte retrospectivo y de concordancia en el que se obtuvieron 30 tomografías en pacientes pediátricos y eran leídas por 2 radiólogos, que después se obtuvo pues el coeficiente kappa y ellos determinaban el índice de gravedad de la tomografía. Los resultados desfavorables, como ya dije, fue el ingreso a la unidad de cuidados intensivos y una pancreatitis aguda severa, que ellos definieron pancreatitis aguda severa con una presión arterial sistólica o inferior al percentil 5 para la edad, requerimiento de vasopresor, presión parcial de oxígeno menor a 60, una insuficiencia renal aguda, hemorragia gastrointestinal, complicaciones locales, necesidad de cirugía o muerte. Entonces, en cuanto a los resultados de concordancia, una mejor correlación entre y dentro de los observadores con respecto a la clasificación de Atlanta, pues lo que sugiere que un mayor acuerdo porque esta escala es cualitativa, mientras que en el índice de severidad y en el porcentaje de necrosis la concordancia fue aceptable, pero en cuanto al número de colecciones generó pues mayor desacuerdo. Entonces aquí vemos la tabla demográfica de los pacientes, de los que fueron llevados a unidad de cuidados intensivos fueron 19 pacientes, 9 de estos presentaron pancreatitis aguda severa y 10 no presentaron criterios de gravedad. Entonces vemos acá en las gráficas, en cuanto a la necrosis parenquimatosa mayor al 30%, tuvo una asociación significativa frente a la pancreatitis aguda severa y una puntuación de índice de gravedad más alta se asoció pues con pacientes que requirieran unidad de cuidados intensivos. En cuanto a la clasificación de Atlanta, ninguna de las categorías se asoció significativamente con los resultados desfavorables y vemos acá que ellos grafican una gráfica ROC en donde la puntuación mayor a 3 en cuanto al índice de severidad obtuvo una sensibilidad del 89% y una especificidad del 72% para que estos pacientes requirieran unidad de cuidados intensivos. Entonces, como vemos acá, el TAC indica en disfunción orgánica, sospecha de complicaciones y no mejoría clínica, que el índice de severidad tomográfico mayor a 3 puntos se asocia con requerimientos de UCI con una sensibilidad del 89%, especificidad del 73%, y que la presencia de necrosis pancreática mayor al 30% pues tuvo una asociación significativa con la pancreatitis aguda severa, que fue pues lo único significativo, estadísticamente significativo que mostró este artículo en cuanto a la utilización de la tomografía. Entonces, el seguimiento que debe tener estos pacientes, primero a nivel cardiovascular, pues determinar frecuencia cardíaca, monitorizar frecuencia cardíaca, tensión arterial y sistólica. A nivel pulmonar, entonces la presión arterial de oxígeno, saturación, vigilar el patrón respiratorio del paciente. Y a nivel renal, principalmente, pues
función renal, boom, creatinina y el gasto urinario. Vemos acá otros parámetros que se han utilizado con seguimiento, es el nivel de la PCR, si esto está mayor a 150, al tercer día se puede utilizar como un factor pronóstico para la pancreatitis aguda severa. En cuanto al hematocrito mayor a 44, este representa un factor de riesgo independiente para la necrosis pancreática y vimos que nuestro paciente pues lo presentaba. Y en cuanto a la procalcitonina mayor a 3.8 nanogramos de cilitro, es una de las más sensibles para la detección de infección pancreática. Entonces, en cuanto al manejo de los pacientes con pancreatitis, se publica en el 2018, pues, este comité de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, y vemos que, pues, hay unos pilares para el manejo de la pancreatitis. Uno de los primeros pilares es la fluidoterapia intravenosa, y esta nos va a ayudar a corregir la hipovolemia y ayuda a la preservación de la microcirculación pancreática proporcionando una perfusión adecuada que me va a prevenir entonces la formación de microtrombos y posibles complicaciones. El tipo de fluido que ellos recomiendan entonces es principalmente el lactato de Ringer. Si no se tiene lactato de Ringer, pues se puede usar solución salina. Entonces, pues uso de cristaloides. Entonces, en cuanto a la tasa de administración, vemos que en adultos la Asociación Internacional de Pancreatología y Asociación Americana de Páncreas lo que ellos recomiendan en adultos es que los pacientes reciban de 5 a 10 mililitros kilogramo hora, pues hasta alcanzar los objetivos, que va a ser una reanimación adecuada en cuanto a mejorar la frecuencia cardíaca, producción de orina y la presión arterial media del hematocrito. Y en niños, solo un estudio pediátrico pues evaluó las diferentes tasas de administración de líquidos de mantenimiento con 201 pacientes y mostró que los líquidos intensivos mayor a 1.5 a 2 veces de mantenimiento en las primeras 24 horas disminuyó pues la estancia y la aparición de enfermedad grave, que más adelante también voy a comentar este artículo. Entonces, realmente en las conclusiones que sacan ellos es que se debe dar un bolo de 10 a 20 mililitros kilogramos y los líquidos de mantenimiento debe ser 1.5 a 2 veces en las primeras 24 horas, siempre monitorizando el paciente y el gasto urinario. El coloides solo se usa si tenemos un hematocrito menor a 25, la albúmina es menor a 2 gramos de cilitros. En cuanto a la analgesia, entonces, pues, como sabemos, pues la mayoría de estos pacientes van a presentar dolor abdominal y ellos dicen en la guía que no hay evidencia clara que apoye la teoría de que la morfina cause disfunción del esfínter de Oddi y esto se puede usar de manera segura. En cuanto a la meperidina también se puede usar, pero pues hay que tener en cuenta el inconveniente que tiene una vida media más corta y que su potencial pues puede ser neurotóxico. Una revisión de Cochrane del 2013 que incluyó 5 ensayos clínicos, pero pues estos fueron en adultos con 227 pacientes, concluye que los opioides puede ser una opción adecuada y eficiente en el manejo del dolor de los pacientes con pancreatitis. Entonces vemos que en cuanto a la literatura, lo que reporta es que no existe ningún medicamento que sea superior a otro, que podemos usar opioides cuando pues el paciente lo requiera. Entonces, en cuanto a la discusión de la nutrición, si una nutrición enteral versus parenteral, entonces pues debemos recordar que anteriormente los pacientes con pancreatitis se trataban pues sin vía oral, solo líquidos endovenosos y control del dolor. Este enfoque se basó pues en la suposición de que el páncreas en reposo disminuía las secreciones pancreáticas, promoviendo así pues la curación. Sin embargo, con el avance y con los conocimientos de la fisiopatología de la pancreatitis, entonces pues vemos que estos pacientes van a tener un estado hipermetabólico muy similar a los pacientes sépticos. Entonces pues en ese momento aparece idealmente pues la nutrición parenteral como opción para estos pacientes. Y sin embargo, después al realizar estudios clínicos aleatorizados y con los avances y mejoría de la calidad de estos estudios, se dieron cuenta que al comparar la nutrición parenteral versus placebo, pues no generaba ningún beneficio y generaba más mortalidad. Entonces ya se realizaron otros estudios
retrospectivos comparando nutrición parenteral y enteral, y se dieron cuenta pues que la nutrición enteral era mejor porque disminuía la translocación bacteriana. Y entonces traigo acá, es un estudio ya viejo, pues, del 2010, pero es un estudio clásico en cuanto a la nutrición, publicado en Cochrane. Es un metaanálisis en donde ellos estudian pues la comparación de estos dos tipos de nutrición. En cuanto a la mortalidad de la pancreatitis aguda, ellos evaluaron 348 pacientes, 9 ensayos clínicos, y como vemos acá en la gráfica por Explot, vemos que fue a favor de la nutrición enteral. Cuando ellos ya estratifican hacia la mortalidad de la pancreatitis aguda severa, que fue en 134 pacientes, vemos que esta fue a favor también de la nutrición enteral. Cuando ellos determinan la estancia hospitalaria en la pancreatitis aguda severa, vemos que no fue estadísticamente significativo. En cuanto a falla multiorgánica en la pancreatitis aguda severa, vemos acá que tampoco fue estadísticamente significativo. En cuanto a intervenciones quirúrgicas, fue a favor de la nutrición enteral. Infecciones sistémicas que le definieron como septicemia, infección del tracto urinario, neumonía, infecciones de vías urinarias. Entonces, vemos acá que fue estadísticamente significativo a favor de la nutrición enteral. En cuanto a complicaciones locales, que también las definió como formación de abscesos pancreáticos y necrosis infectada, no hubo diferencias. Entonces, como vemos en grandes conclusiones, es que fue significativo la nutrición enteral frente a la parenteral en cuanto a mortalidad, necesidad de intervención quirúrgica e infección sistémica. Entonces, pues traje este artículo realizado en niños en el hospital de Cincinnati, publicado en The Journal of Pediatrics, en donde en el hospital de Cincinnati a partir del 2014 se implementó algunas recomendaciones específicas basadas en la literatura, y era iniciar una nutrición enteral en las primeras 48 horas y el inicio de una fluidoterapia 1.5 a 2 veces del mantenimiento. Entonces, lo que ellos realizan es una revisión retrospectiva desde el 2009 hasta el 2014 que se realizó esta implementación, y como vemos acá, entonces ellos lo clasificaron en 4 grupos, que fue pacientes que no se les inició ningún tipo de nutrición, más una de fluidoterapia baja, pacientes que no se les inició ningún tipo de nutrición con una fluidoterapia alta, pacientes que se les inició nutrición enteral durante las primeras 48 horas con una fluidoterapia baja, y pacientes con nutrición enteral con una fluidoterapia alta. Entonces vemos que al comparar estos 4 grupos fue estadísticamente significativo comparando los pacientes que recibieron nutrición enteral temprana versus a los que no, en cuanto a cuáles resultados de estancia hospitalaria, pancreatitis aguda severa, requerimiento de UCI, pues no fue estadísticamente significativo en cuanto a readmisión. Y aquí vemos los P de cada una de estas. Entonces vemos estas gráficas que en cuanto a días de estancia les fue pues mejor en los pacientes con una nutrición enteral, y una fluidoterapia baja y fluidoterapia baja tuvieron menores días de estancia. Y en cuanto también a la pancreatitis severa, en el porcentaje, vemos que los que menos presentaron fueron los pacientes que se les realizó una nutrición enteral y una fluidoterapia alta. Entonces, en cuanto a conclusión grande, es que la nutrición enteral temprana menor a 48 horas y la fluidoterapia alta o agresiva mejora los resultados de la pancreatitis pediátrica. En cuanto a este otro artículo, publicado en el 2016, el objetivo de ellos fue evaluar el efecto de la nutrición oral y el contenido de grasa en la dieta sobre la duración de estancia y la gravedad del dolor y curso clínico de estos pacientes. Fue una revisión retrospectiva de la base de datos de nutrición que se recopila de manera prospectiva sobre la admisión de los pacientes pediátricos que tenían pancreatitis, que se realizó del 1 de mayo al 1 de diciembre del 2014 en el hospital de Cincinnati. Entonces se comparó la ingesta de grasas baja, alta o normal, que eso fue de acuerdo a gramos, kilogramos, y el dolor se evaluó mediante una escala numérica que en los pacientes más pequeños pues fue ayudado por los padres. Entonces 0 para no dolor, 1 leve, 2 moderado y 3 severo.
Entonces, como vemos acá en los resultados, en cuanto al dolor, los pacientes que recibieron alimentación enteral de cualquier tipo tuvieron puntuaciones de intensidad de dolor similares a comparación de los que no tuvieron vía oral. En cuanto al contenido de grasa, una mayor ingesta diaria de grasa en gramos por kilogramos se asoció con puntuaciones diarias de gravedad del dolor significativamente más bajas. Y en cuanto a los pacientes que no tuvieron vía oral, tuvieron estancia más prolongada a comparación de los que iniciaron una nutrición temprana. Sin embargo, en el artículo dice que no alcanza a ser estadísticamente significativo debido pues al número de pacientes que se utilizó, que fueron 30. Y como vemos acá, en cuanto a la lipasa, una mayor ingesta de grasas no se asoció con niveles más altos de la lipasa. Entonces, en cuanto a conclusión grande, pues la nutrición enteral por vía oral se puede iniciar al ingreso sin aumentar la intensidad del dolor y estancia hospitalaria. El contenido de grasa en los alimentos no parece estar asociado con un aumento de los niveles del dolor. Entonces, acá estas guías también, que es realizada en niños del 2018, entonces ellos sacan una serie de recomendaciones en cuanto a la nutrición para el paciente con pancreatitis aguda severa. Lo que ellos pues recomiendan es que la nutrición enteral debe intentarse en niños con pancreatitis durante las primeras 72 horas de la presentación, una vez pues se considere que el paciente tenga estabilidad hemodinámica. Y con un grado de recomendación 1C, recomendación fuerte, pues evidencia débil. En cuanto al tipo, pues comparando estas dos, nutrición enteral versus parenteral, vemos que no hay muchos estudios en niños. Ellos solo recomiendan la nutrición parenteral en un niño prolongado, fístulas complejas y un síndrome compartimental abdominal, que los pacientes que no alcancen objetivos calóricos con la nutrición enteral sola, ellos recomiendan una combinación entre nutrición enteral y parenteral, que puede ser preferible solo a una nutrición parenteral sola. En cuanto al momento del inicio, realmente en los adultos se habla que está indicado antes de las 48 horas, sin embargo, en los niños no hay estudios que comparen cuál es el momento ideal, si 24, 48, 72 horas, por lo tanto la recomendación es que no hay datos disponibles. Y en cuanto a la nutrición, si por vía gástrica o yeyunal, ellos sacan una recomendación que solo la alimentación por vía yeyunal debe reservarse para aquellos pacientes que no puedan tener una alimentación por vía gástrica. Realmente los estudios han mostrado que es eficiente y segura una vía de administración nasogástrica. Entonces, en cuanto al manejo antibiótico, hay muchas preguntas frente a una pancreatitis aguda severa. Una de estas es: ¿cuáles son las indicaciones de una terapia antimicrobiana en un caso de pancreatitis aguda severa? ¿Cuál es el momento ideal para introducir una terapia antimicrobiana? Si se requiere profilaxis antibiótica o no, y qué régimen antibiótico pues se debe utilizar. Entonces, en niños pues no hay estudios, pero pues traje este metaanálisis del 2012 realizado en adultos, que el objetivo fue investigar el papel de los antibióticos profilácticos en cuanto a la reducción de la mortalidad en los pacientes con pancreatitis aguda severa. Entonces aquí, como vemos en cuanto a los resultados antes del 2000, vemos que al comparar el antibiótico profiláctico versus un placebo, pues en cuanto a mortalidad fue estadísticamente significativo y a favor del profiláctico. Sin embargo, después del 2000, cuando ya se realizan más ensayos clínicos aleatorizados, 7, vemos que al realizar la comparación no hubo diferencia entre cuanto a la una o la otra. Entonces vemos algo importante, es que porque antes del 2000 pues tenemos un resultado favorable, y vemos este gráfico de embudo que hay un sesgo de publicación antes del 2000 porque solo se publicaban aquellos estudios pues que eran a favor de este tipo de profilaxis antibiótica. Pero vamos a ver entonces que la recomendación en niños es no utilizar profilaxis antibiótica en la pancreatitis aguda severa. Solo está indicada si tenemos entonces una necrosis pancreática infectada, una pancreatitis necrosante que no mejore clínicamente,
y los antibióticos ideales que debemos usar en los pacientes son carbapenémicos, quinolonas y metronidazol. Entonces, en cuanto a las indicaciones quirúrgicas, realmente son muy pocas en pancreatitis. Si tenemos un síndrome compartimental abdominal, si tenemos una hemorragia pancreática difusa, que en niños pues realmente es muy raro, o una perforación intestinal. En cuanto a los pacientes que tienen una etiología biliar, la Colelab está recomendada en la misma hospitalización y se debe realizar una Colelab temprana cuando ya el paciente pues esté hemodinámicamente estable y cuando haya un consenso entre el cirujano y el intensivista para determinar cuándo es el momento ideal en este paciente. En cuanto al tratamiento de las colecciones necróticas, entonces las intervenciones se deben retrasar más de 4 semanas, ya que estos resultados son superiores con un enfoque retrasado y que la necrosis pancreática infectada, si no mejora con manejo médico antibiótico, se debe realizar entonces el drenaje de estas colecciones. Entonces, ¿en qué momento debemos sospechar esta necrosis pancreática infectada? Realmente esta es muy rara durante la primera semana, se presenta aproximadamente en la segunda semana y lo que vamos a ver en la tomografía es que podemos tener gas extraluminal en los tejidos pancreáticos o peripancreáticos, que el paciente no vaya bien y que tenga una inadecuada evolución clínica, que tenga hemocultivos positivos, endotoxinas en sangre positiva. Y el diagnóstico en cuanto a aspiración con aguja fina guiada por imágenes para pues realizar cultivos. Realmente este es el gol estándar, pero no se requiere realizar en todos los pacientes. Si tenemos una evolución clínica inadecuada y tenemos hemocultivos positivos, entonces pues podemos tener el diagnóstico de una pancreatitis necrosante infectada. El manejo es conservador si el paciente permanece estable. En cuanto a los pacientes que requieren drenaje percutáneo, entonces son aquellos pacientes con colecciones necróticas infectadas o sintomáticas, pero estas se deben realizar en un periodo temprano, o está indicada en aquellos pacientes con pancreatitis necrosante amurallada que estén inestables para llevar intervenciones endoscópicas, como ya lo vamos a ver, o quirúrgicas. Y esta puede ser también el complemento del drenaje endoscópico para colecciones principalmente en goteras parietocólicas y en la pelvis. Entonces, en cuanto al drenaje endoscópico y la necrosectomía directa, entonces esta técnica accede al drenaje de la colección peripancreática o realiza el desbridamiento pancreático a través de la pared posterior del estómago. Entonces vamos a ver acá este video en qué consiste. Entonces, pues el endoscopio es avanzado dentro del estómago. Este es usado para visualizar la necrosis pancreática y determinar el sitio óptimo para la punción, como estamos viendo ahí. Voy a agrandar un momento acá. Entonces aquí pues vemos la pared gástrica y vemos pues la colección. Entonces, vemos que pues después se va a realizar una punción, está guiada por fluoroscopia también. El calibre pues de esta aguja debe ser un calibre grueso. Se va a hacer una punción a través de la pared gástrica y posteriormente es avanzado la guía a través de esta aguja. Luego es avanzado el cistótomo, como vemos acá, sobre la guía para quemar la pared gástrica y realizar el tracto de entrada. Y posteriormente, como ya vamos a ver más adelante, este tracto de entrada debe ser dilatado para poderlo preservar. Para poder preservar este tracto de entrada, entonces podemos utilizar unos stents para mantenerlo permeable. Y pues hay una variedad de opciones en cuanto a las endoprótesis, que pueden ser tanto plásticas o las más mencionadas son las endoprótesis metálicas de aposición de lumen. En ocasiones a veces es necesario la colocación de un drenaje quístico para un lavado continuo. Y en cuanto a la necrosectomía endoscópica directa, entonces esta se puede realizar mediante el paso del endoscopio dentro de la cavidad o el necroma, con extracción mecánica de la necrosis, como vamos a ver ahí por medio de la canastilla. Y los riesgos de este procedimiento, principalmente desembolia grasa,
hemorragia y perforación. Entonces acá estamos terminando el video. Listo. Entonces, vemos este algoritmo, realmente este algoritmo es publicado en los adultos, en la Asociación Americana de Gastroenterología, en donde vemos que el manejo de la necrosis pancreática amurallada es un manejo estadificado que vamos a ver pues más adelante. Y en cuanto vemos acá, entonces lo que ellos mencionan es que si tenemos un componente central o que sea accesible a nivel transmural. Si no es así, podemos hacer entonces el drenaje percutáneo, y si es así, podemos realizar entonces el drenaje guiado por el endoscopio. Debemos determinar la cantidad de este material, si es sólido. Si es sólido, podemos hacer entonces una necrosectomía endoscópica directa, y si no es así, realmente pues solo podemos realizar entonces el drenaje guiado por el endoscopio sin el requerimiento de la necrosectomía. Entonces, en cuanto a niños, este artículo es del 2017, en donde el objetivo de ellos fue evaluar la viabilidad, la seguridad y la eficacia del drenaje por ultrasonido endoscópico de la necrosis amurallada, utilizando pues los stents metálicos autoexpansibles. En cuanto a la metodología, este fue un estudio retrospectivo en niños que se realizó desde el 2014 al 2017. Se sometieron a drenaje endoscópico en total 21 niños con una edad media de 14 años. El tamaño medio de la colección pancreática amurallada fue 88 milímetros, y el intervalo entre el inicio de la pancreatitis aguda y el drenaje fue aproximadamente 58 días. La tasa de éxito técnico, que ellos lo definieron como el despliegue exitoso del stent, y el éxito clínico, que fue una reducción mayor al 50% de la colección y que los pacientes pues ya no presentaran síntomas, fue respectivamente del 10 al 95%. Solo en 3 pacientes se colocó sonda nasoquística para realizar lavados. Y en cuanto a complicaciones mayores, no hubo ninguna complicación mayor, y complicaciones menores hubo 2 sangrados, una migración de stent y una dificultad para reestirar el stent. En seguimiento, ellos reportan una media de 360 días y una recurrencia de la colección. Sin embargo, este fue un tamaño pancreático menor al 50%. Y pues en cuanto al seguimiento, también el paciente no presentó ningún síntoma clínico y se resolvió pues con el tiempo. Entonces, en cuanto a conclusión grande, el drenaje guiado por endoscopio para la necrosis pancreática amurallada en niños utilizando estos mecánicos autoexpansibles, pues es novedoso, es factible y seguro. Y tenemos también como otra opción para el drenaje el desbridamiento pancreático retroperitoneal asistido por video. Entonces, lo importante de este procedimiento es que esto implica primero la colocación guiada por imagen de un catéter percutáneo en la colección pancreática retroperitoneal a través del flanco izquierdo, que se va a formar un tracto en donde pues se va a utilizar para acceder al espacio retroperitoneal para poder realizar la necrosectomía videoscópica intracavitaria. Entonces, vamos a ver acá el video. Entonces, pues como dije, es muy importante la colocación por radiología intervencionista de este DREN, que sea a nivel retropancreático, porque así nos permite que al realizar la necrosectomía no contaminemos la cavidad peritoneal. Y pues con este DREN lo vamos a tener de guía para poder acceder. Importante que en este procedimiento podemos dejar también entonces unos drenes, pero podemos tener una de las complicaciones, que es una fístula pancreatocutánea, que se va a presentar aproximadamente en el 30% de los pacientes. Entonces, como vemos acá esta tabla, de acuerdo a la localización donde se encuentre la colección amurallada,
Si esta es retrogástrica y central, podemos realizar un manejo endoscópico o laparoscópico transgástrico. Si la colección es retrogástrica hacia las goteras parietocólica izquierda con extensión, podemos ver que también podemos usar adicionalmente del manejo endoscópico una vía también percutánea. Y si tenemos a nivel retrogástrico con una extensión hacia los vasos mesentéricos, ya lo indicaba ahí, es también realizar una laparoscopia transgástrica o endoscópica. Entonces vemos que es de acuerdo también de la localización de la colección. Entonces, por último, pues traigo este artículo es del 2020, realizado en niños, que el objetivo de ellos fue analizar la historia natural y los resultados de las colecciones de líquido pancreático en los niños con pancreatitis. La metodología fue una revisión retrospectiva de los registros médicos de todos los niños con pancreatitis tratados en la división de gastroenterología, patología y nutrición pancreática en un hospital de India desde el 2015 hasta el 2019. Criterios de exclusión principalmente en aquellos pacientes que presentaban pancreatitis aguda recurrente y crónica, y las colecciones de líquidos se clasificaron de acuerdo a la clasificación de Atlanta. En cuanto a resultados, entonces vemos acá la tabla demográfica y vemos que la principal etiología en los niños de este estudio fue idiopática con un 49.5%. Le continuó entonces una etiología traumática y por último, pues de terceras estaba una etiología a nivel biliar. Vemos que en cuanto a grado de severidad, la mayoría de los pacientes presenta una pancreatitis moderadamente severa y vemos que el 61.4% de estos pacientes presentaban colecciones de líquido pancreático, como vemos acá en este gráfico, de las cuales el 33.8% eran colecciones agudas de líquido pancreático y el 66.2% eran colecciones necróticas. Las colecciones fueron asintomáticas y posteriormente el 52.3% de estas colecciones agudas pancreáticas persistió y evolucionó a un pseudoquiste, como lo vemos ahí. Y el 62.2% de las colecciones se fueron hacia la vía de una colección necrótica y otro porcentaje que fue pues una colección necrótica amurallada, que vemos como el 68.3%, de los cuales se requirió drenaje el 35.7%. De estos pacientes pues tuvieron mayor requerimiento de drenaje si comparamos los de pacientes que tuvieron pseudoquiste pancreático. Entonces, en cuanto a los pacientes que requirieron drenaje versus a los que no requirieron, vemos que hubo diferencias en cuanto a la etiología. Aquellos pacientes que presentaban una etiología traumática tenían mayor requerimiento de drenaje, y en cuanto a la estancia hospitalaria, también requirieron mayor días estos pacientes. Entonces, al realizar un drenaje endoscópico versus percutáneo, vemos que el drenaje endoscópico tuvo mayor tasa de resolución en cuanto a tiempo. Y vemos entonces que, en conclusiones, que una mayor resolución en colecciones pancreáticas agudas y pseudoquiste, que el enfoque mínimamente invasivo y escalonado en niños es útil, que hay una evidencia de seguridad, factibilidad y mayor tasa de éxito en el drenaje endoscópico guiado por ultrasonido, y que la pancreatitis traumática tuvo mayor probabilidad de desarrollar colecciones y requerir drenaje. Entonces, como vemos acá, este manejo es escalonado, en donde en las primeras 3 semanas, si tenemos una sospecha de pancreatitis necrosante infectada, entonces le vamos a dar manejo médico a este paciente. Si el paciente no mejora, entonces podemos pues escalonarnos hacia un drenaje percutáneo, o si tenemos la disponibilidad, a un drenaje endoscópico. Si vemos que entonces el paciente no mejora, pero ya vamos más de 6 semanas, podemos realizar un BART, o poder realizar también un drenaje laparoscópico transgástrico o un drenaje también endoscópico, dependiendo de dónde se encuentre la colección. Y por último, como vemos acá, pues es llevar al paciente a una laparotomía.
Entonces, vemos acá en cuanto a nuestro paciente pues presentó una resolución solo usando el manejo médico antibiótico de la pancreatitis. Algo importante también es que aquellos pacientes que presenten un síndrome compartimental abdominal, pues debemos llevar a estos pacientes a la laparotomía, es una indicación absoluta. Importante de este tratamiento escalonado ha sido muy estudiado en los pacientes adultos. En el 2010 se completó pues un ensayo prospectivo aleatorizado multicéntrico que fue el estudio Panther de 88 pacientes holandeses que comparó el desviamiento abierto con un enfoque escalonado, comenzando entonces con un drenaje percutáneo o endoscópico y si no mejoraba pues ya seguía un desviamiento retroperitoneal asistido por videoscopio. Entonces hubo una tasa más alta de insuficiencia multiorgánica de novo en los pacientes que fueron llevados a una necrosectomía abierta, un 40% versus un 12%, así como una mayor tasa de diabetes de aparición y una hernia incisional. Entonces, a partir de este estudio se realizan más estudios prospectivos, pues determinando que en estos pacientes siempre se va a hacer un manejo escalonado. Entonces, en cuanto al el pronóstico de los pacientes con pancreatitis aguda severa, entonces vemos que la duración promedio de hospitalización va a ser 18 días, que la incidencia de diabetes se desconoce en niños, en adultos está publicado un 30%, que la aparición de pseudoquistes es del 8 al 41% y que requiere drenaje solo el 18% de los pacientes, que una pancreatitis necrosante amurallada se puede presentar en el 68% de los pacientes que presentan colecciones y que esta va a tener pues mayor porcentaje de requerir drenaje y que el 15 al 35% repetirá otro episodio de pancreatitis aguda. Que dentro de estos, pues los pacientes que van a repetir este episodio es que tenga un percentil de peso más alto, que sea niño y que pues tenga necrosis pancreática. En cuanto a conclusiones, del 15 al 20% de pancreatitis en niños son severas, el 23 al 40% van a presentar colecciones pancreáticas, tenemos complicaciones tardías como pseudoquiste pancreático y la necrosis pancreática amurallada, y que esta última tiene mayor probabilidad de requerir drenaje, que el manejo médico de la pancreatitis aguda severa consiste en una fluidoterapia agresiva en las primeras 24 horas, analgesia, inicio de nutrición enteral dentro de las primeras 48 horas, solo manejo antibiótico en aquellos pacientes que presenten necrosis pancreática infectada y ante pues no la mejoría clínica, que el drenaje percutáneo se debe realizar en una fase temprana pues, en los pacientes con la necrosis infectada, que debemos tener un manejo escalonado de estas colecciones necróticas y un manejo integral es importante en cuanto al radiólogo, intervencionista, el gastroenterólogo y el cirujano, y pues vemos que realmente falta mucha evidencia en los niños con pancreatitis aguda severa, ya que muchos de los datos pues es extrapolado de los estudios de adultos a los niños. Gracias. Bueno, muchísimas gracias Natalie por su revisión, estuvo bastante completa. Pues digamos que se desmontan algunos paradigmas acerca de la pancreatitis severa en general y también en la población pediátrica, especialmente con respecto a la nutrición enteral temprana, por ejemplo, y también con respecto a los manejos agresivos de las pancreatitis necrosantes que están cada vez más en desuso, y pues tratar de llevarlos a un manejo más guiado por la radiología intervencionista, incluso mínimamente invasivo o endoscópico, más que una cirugía abierta. Pues digamos que eso es muy importante para nosotros como cirujanos. Entonces, pues, quisiéramos oír los cirujanos que se encuentran aquí en la concurrencia el día de hoy, que ha sido bastante numerosa, para saber, pues, si quisieran hacer algún aporte o alguna pregunta con respecto a la charla que acaba de hacer
la residente. Aquí nos pregunta el doctor Juan Ignacio Casal que qué rol cumple la CPR. Pues digamos que en los pacientes que nosotros manejamos, los pacientes pediátricos, hay una, un porcentaje de pancreatitis de origen biliar no tan alto, pues especialmente cuando son pues, de edades pediátricas más tempranas que las que pues en cuanto se acercan más a la adolescencia o a la adultez. Entonces digamos que nosotros pues no usamos de forma tan grande la CPR como la usan algunos, pues en algunas partes pues para las pancreatitis en adultos. Sin embargo, en pacientes con alteraciones tipo páncreas divisum, en pancreatitis recurrente, pancreatitis crónica recurrente, se ha usado con alguna frecuencia la inserción de stent por CPR al conducto pancreático principal con una tasa de éxito que no ha sido tampoco tan buena. Digamos que estos pacientes tienen un 60% de mejoría, pero hay un 20% que quedan básicamente con el mismo dolor de pancreatitis recurrente a pesar del stent y otros que incluso pueden empeorar. Entonces, digamos que es una terapéutica que se usa en pacientes seleccionados, pero que no ha convencido del todo de alguna manera. Aquí hacen otra pregunta, el papel de la necrosectomía por videolaparoscopia. Pues digamos que nosotros aquí en la clínica, pero en general, pues incluso tratamos es de no hacerla y de llevar al paciente al pseudoquiste y tratar más el pseudoquiste por radiología intervencionista o por endoscopia, más que por la paroscopia en la fase aguda. Y digamos que no ha sido frecuente que requiramos la laparoscopia. También estamos teniendo, al igual que la doctora Ambris, una cantidad enorme de adolescentes, o sea, pacientes por ahí de 14 años hacia arriba, con la epidemia que azota a todo pues el panorama latinoamericano, que es la malnutrición, y la malnutrición pues nos ha llevado a tener pancreatitis de origen biliar y colecistitis y colelitiasis y asociadas pues que las hemos manejado como pues si fueran los adultos. Entonces pues digamos que eso también hace parte de lo que nos ha pasado acá. En ese contexto, pues con alguna frecuencia, dependiendo de lo que nos diga la colangioresonancia en estos pacientes, pues intenta CPR y papilotomía o no. Entonces, pues digamos que eso es lo que hacemos. No sé si quisiera alguien más hacer alguna intervención, el profe Buenas noches. Chucho. Doctor Rosso, claro que sí, ¿Cómo tiene están? la palabra. Yo soy cirujano de la Javeriana y pues como primera parte yo quería agradecerles por la invitación y felicitar a la residente porque fue una muy buena revisión, sobre todo por la actualización de los artículos que trajo a la reunión. Digamos que nosotros como parte del manejo de la pancreatitis, del BART, que es el manejo laparoscópico pues, con uso de la laparoscopia retroperitoneal, sí lo que hacemos es precisamente respetar el peritoneo y lo que ella decía es muy importante también lo de las fístulas pancreatocutáneas. Nada, felicitarlos y espero que nos vuelvan a invitar para seguir atendiendo a estas reuniones tan importantes. Muchas gracias, doctor Rosso. Pues la verdad, nunca hemos intentado hacer un abordaje retroperitoneal. Sí hemos hecho, aquí en la institución hemos hecho en 3 ocasiones ya,
cistogastrostomías con un resultado bueno para pues ya para el manejo del pseudoquiste, más que para la necrosectomía en agudo y pues nos ha ido bastante bien. Creo que tendremos en cuenta ese abordaje pues por respetar el peritoneo como usted lo dice. Profe Chucho, ¿quiere hacer alguna intervención? Gracias, Andrés. Solamente enseñarles una cosita que aprendí en el libro de Chen. Él dice que la pancreatitis es una enfermedad de las semanas. Primera semana, inflamación, manejo en cuidado intensivo. Segunda semana, necrosis, valoración radiológica. Tercera semana, infección, manejo con antibióticos. Cuarta semana, colecciones, ya sea líquido amurallado o pseudoquiste. Eso a mí me ha servido mucho, porque antes a mí me tocó esa época bárbara que uno tenía una pancreatitis con unas fallas orgánicas múltiples y uno se metía a quitar todo lo necrosado. Eso ya no se usa. Eso ya no se usa. Lo necrosado viene la segunda semana. O llegaba la pancreatitis y uno le hacía TAC el primer día. No, eso tampoco sirve. La radiología es la segunda semana. Yo eso no me... O andar uno poniendo antibióticos las primeras semanas cuando ya se sabe que la infección es la semana 3. Entonces eso me ha servido mucho para organizar el tratamiento de la pancreatitis aguda. Eso era lo que quería anotar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe Chucho. Hoy tenemos, y eso nos agrada mucho, muchísimas preguntas que me parecen importantes. Aquí había una que voy a tratar de empezar de forma ordenada. Hay una persona que nos dice si nosotros usamos nutrición enteral, parenteral o yeyunal. Digamos que nosotros hemos empezado desde hace algún tiempo a basar pues el manejo de la nutrición en unas guías que llaman las guías ceras, y lo que nosotros hacemos pues es tratar de propender por la nutrición enteral temprana, incluso en la pancreatitis. Antes pues hacíamos unos reposos intestinales para los pacientes largos, pero a medida que han salido estos artículos pues hemos tratado de hacer nutrición enteral temprana. Gástrica, básicamente, no dejamos una sonda yeyunal avanzada, sino gástrica, y pues nos ha ido bien en conjunto con la unidad de cuidado intensivo. A veces hay un poco de resistencia con las unidades de cuidado intensivo para proponer esta terapéutica, pero pues ya mostrando la evidencia, pues ha ido mejorando poco a poco pues la aceptación de empezar una nutrición enteral temprana. Nosotros, pues, digamos que pues se le da una nutrición enteral balanceada, temprana, gástrica, hipograsa. Eso es pues lo único que tratamos de hacer. Y pues vamos evaluando el manejo del dolor y vamos de acuerdo a eso aumentando el aporte enteral por sonda. No sé si Nata le quisiera agregar algo más a esa pregunta. Profe, no, lo que usted decía, pues la nutrición indicada en la enteral, pues si se puede idealmente en las primeras 48 horas. La nutrición enteral que se ha visto, pues que tiene mejores resultados es la hiperproteica, hipocalórica. Vemos que en el estudio que les mostré en cuanto si una dieta con pues hipograsa, vemos que realmente no tuvo diferencias significativas, que realmente pues se le podía dar a estos pacientes dietas hasta hipergrasas, porque en cuanto al dolor y resultados no hubo diferencias. Entonces pues ellos también, el artículo que mostré, lo que ellos iniciaban diciendo era que pues también se creía que estos pacientes requerían una dieta hipograsa, pero pues vemos que no.
Y en cuanto a la vía, realmente pues no hay diferencia y que una vía nasogástrica es segura, es demostrado pues en ensayos clínicos, principalmente en adultos, porque en niños no hay. Prenda el micrófono. Aló, ¿me oyen? Ahora sí. Sí, ya se le ofrecía. Perfecto. Bueno, quisiéramos saber si hay alguna otra pregunta o alguien más quiere hacer alguna intervención. Pues Julián Jiménez levanta la mano, quisiera hacer una intervención, le vamos a dar pues la palabra. Hola, buenas noches. No, súper, aquí yo soy residente de cirugía general. Y yo creo que viene a colación resaltar que cada vez vemos más casos de pancreatitis por coronavirus. Han salido, pues yo, hasta donde yo he leído, es en adultos, no desconozco si hayan publicaciones con respecto a pancreatitis en niños, pero en adultos tienden a presentar cursos más como una pancreatitis severa. Entonces, yo creo que viene a colación el comentario y no dejar de lado, pues, porque de lo que llamamos de pandemia todavía seguimos aprendiendo cosas y una de esas cosas es que este virus también nos puede dar pancreatitis y son pancreatitis severas. Entonces, yo creo que viene como que para tenerlo también en mente en los pacientes que a veces podemos encasillar como pacientes de pancreatitis idiopática y en realidad es porque tiene su presentación de coronavirus. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Pues la verdad, en los dos hospitales no hemos tenido aún un reporte de pancreatitis. La última vez que se revisó el tema con el Departamento de Cuidado Crítico, con Pablo, digamos, de como el enfoque que nosotros los del grupo pediátrico le damos a la infección por coronavirus, tratamos siempre de pensar en las otras cosas y luego en el coronavirus, porque pues, como ustedes bien lo saben, la severidad por coronavirus en la población pediátrica ha sido menor, afortunadamente, y pues aún no la hemos reportado, pero pues la tendremos en cuenta. Bueno, aquí el doctor César Molina de Costa Rica nos pregunta que qué experiencia tienen ustedes con el drenaje de los quistes pancreáticos transgástricos vía endoscópica. Pues nosotros hemos hecho 3 en la clínica. En los 3 han tenido, digamos, un éxito bueno. Uno de ellos pues tuvo una complicación derivada pues de las cosas que a veces suelen suceder pues en el día a día, y fue que pues a un paciente de estos en el postdrenaje transgástrico por error le dieron vía oral y pues se le ingresó parte del arroz y los frijoles que le dieron a la cavidad transgástrica y tuvimos que hacerle una segunda endoscopia para sacarlos de ahí, pero digamos que el procedimiento de sacarlos y el lavado de la trascavidad de los epiplones no nos pareció tan difícil realmente. Es un procedimiento que cuando uno escoge los pacientes y el abultamiento es claro, pues uno lo puede hacer de forma fácil. Nosotros aquí lo hacíamos con el asa de polipectomía del colonoscopio y pues funcionaba muy bien. O sea, pues sobre la área de mayor abombamiento del pseudoquiste sobre la pared gástrica posterior. Y en los 3, pues los pacientes se fueron, no tuvieron reincidencia en el quiste y se les pudo dar vía oral. Al 5.º día intentamos en 2 de ellos pasar la sonda al yeyuno
de Tuxteno para poderlos alimentar, pero desgraciadamente pues no, uno cuando les hacía el control radiológico estaba en el estómago, entonces pues nos tocaba dejarlos con parenteral y sin vía oral. Entonces, en nuestra experiencia son 3 casos, nos ha ido bien. Esperamos en algún momento poder publicarlos. Pues, de 2 de ellos tenemos video para poderlos mostrar. Bueno, pues agradecemos mucho la afluencia de público hoy. Fue una afluencia elevada y esperamos haber correspondido esa afluencia con una buena charla. Esperamos poderlos ver nuevamente el jueves a las 8 de la noche. Vamos a tener una charla que es extraña porque pues no es muy común el tema, pero pues tenemos un caso bastante diciente de este, que es las masas de parótida en la población pediátrica. Este tema pues con motivo de que hemos tenido una cosecha de estas lesiones aquí en la clínica infantil y pues queremos mostrar un caso y poderlo discutir de forma académica, democrática también, como es el espíritu de esta cátedra, y aprender entre todos más de los temas que aquí presentamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperamos verlos el domingo a las 8. Hasta luego. Gracias, Andrés. Que pase buena noche. Bueno, profe. Gracias.